el Papa Francisco y Martin Scorsese. Pues ya están las fotos en online, Fer, de este encuentro entre Martin Scorsese y el Papa Francisco, con motivo de una exhibición, una proyección privada que se hizo para el Papa allá en Roma, en el Vaticano, para el Papa y creo que entre 300 y 400 sacerdotes jesuitas, una proyección privada de la película Silence, de la que hemos hablado mucho aquí porque, como les comentaba, está ya entre las destapadas para contender por el Oscar, aunque no se ha estrenado en los Estados Unidos. Ya les explicaba yo que se estrenará alrededor del 23 de diciembre allá, para que pueda cubrir con el requisito de tiempo, de fechas, para poder estar en la lista de películas que se anunciarían a principios de enero, contendiendo por el Oscar. Está ahí en las fotos Martin Scorsese enseñándole al Papa, regalándole una copia de la Virgen de la imagen de la Virgen de Nagasaki. Le está dando algunos objetos relacionados con todo lo que él aprendió de la cultura japonesa ahora que trabajó por allá. Y el Papa le cuenta que él quiso ir como misionero a Japón también en algún momento de su juventud. Por algunas circunstancias no se hizo. Esta película, de verdad te he comentado yo aquí mucho, el libro de Shusaku Endo, es un libro que vale mucho la pena leerlo, lees en una tarde. La historia es muy conmovedora, lo que se puede ver en el tráiler, que también lo he mencionado mucho aquí, es en la coproducción Fábrica de Cine. Está por allá Gastón Pavlovich, que aparece en algunas de las fotografías. De veras es una felicitación porque ha sido un gran esfuerzo su trabajo como productor en esta película. Pero ¿quién es Martin Scorsese? Hay una semblanza hoy muy completa de Fabiola Zurita en Reporte Índigo que me llama la atención, y esto por mi lado lo comento. Es curioso que hoy un papa recibe a Martin Scorsese cuando hace casi 30 años, recordarán ustedes, que fue casi satanizado por la película La Última Tentación de Cristo. Sí, hombre. Una película que planteaba... prohibida. Bueno, la vimos escondidas, Lucero. Se veía escondidas, llegó a México, llegó tarde en copia en cinta, que todavía se usaba así, me parece que era VHS, y es una muy buena película en torno a la figura de Jesucristo, visto desde una perspectiva muy humana, en torno a su rebeldía, a sus deseos, a la posibilidad de amar, de ser un ser humano, perdonándose la redundancia. Bueno, hoy 30 años después, casi como les digo, porque esto ocurrió en el 88, a 28 años de distancia, Martin Scorsese convivió con un papa, con un hombre con una apertura, que me parece que es un hombre que está tratando de darle una línea distinta a esta institución de la Iglesia, institución formada por hombres que se han equivocado muchísimo a lo largo de 2000 años y que hay que rectificar el camino. Independientemente de eso, Fer, ¿quién es Martin Scorsese? Martin Scorsese es de origen italiano, su nombre lo dice, nació en Queens en el año 42, tiene alrededor de 72 años, 73 años, pero es un hombre muy vital, es un hombre con mucha energía. Cuando lo oyes hablar, además, habla rapidísimo, es un poco atropellado incluso. Momento, espéreme tantito porque no le entendí la mitad de lo que dijo. Y este hombre sus padres eran trabajadores en la industria textil allá en Queens, en donde él vivió los primeros años de su vida. Se sabe que es asmático desde que nació, que siempre ha tenido un problema de asma controlado y que tiene en su trabajo cinematográfico influencia de figuras como John Ford, como Orson Welles, Luchino Visconti, Federico Fellini, Michael Powell. Él estuvo en un seminario, Fer, fíjate qué cosa más curiosa, porque obviamente está formado en la religión católica. Quiso ser sacerdote, pero encontró que ese no era el camino de su vida y empezó a hacer sus primeros cortos, y por allá de los 25, 26 años hizo su primer largometraje. Tiene una carrera muy, muy interesante. Yo lo considero uno de los cineastas más importantes de la actualidad. A mí, como hablaba yo ayer de Stanley Kubrick, que lamentablemente su vida se truncó cuando yo creo que estaba siendo muy artístico. Su última película fue Ojos bien cerrados, que no es lo mejor de su carrera, pero sin duda tiene grandes cosas. Pero Martin Scorsese, acabo de ver de él otra vez Los Infiltrados,
Esta película con Leonardo DiCaprio, que es otro de sus actores fetiche, es junto con Robert De Niro, hacen una gran mancuerna, él como director y estos personajes como actores y hasta productores en sus trabajos. Y Los Infiltrados es una historia, él hace toda una disección sobre el crimen, sobre la violencia, sobre la tendencia del ser humano a esta cuestión hacia la maldad. Y entonces me llama enormemente la atención, y es donde lo considero un hombre tan excepcional, un artista tan excepcional, cuando cambia de registro y hace una película como La Edad de la Inocencia, esta historia bellísima que sucede en el Nueva York, porque además él es un neoyorquino de hueso colorado, ama su lugar, ama el lugar donde se ha desarrollado su vida, su carrera, su creatividad. Y La Edad de la Inocencia se ubica en los fines del 19, principios del 20, cuando se está formando esta aristocracia, esta sociedad neoyorquina muy prejuiciosa, muy puritana, y que discrimina a una mujer porque está separada, en vías de divorciarse del marido, etcétera. Hay una cantidad de cosas en esta película muy interesantes. Pero a lo que voy es a con qué cuidado se hace la dirección de arte de esta película. Las vajillas, los cubiertos, los manteles, los candiles, los tapetes, los vestidos, todo responde al buen gusto de los decoradores de finales del 19, principios del 20. Y lo que cuenta, a fin de cuentas, Martin Scorsese, es una historia de amor. Una historia de amor que se encuentra con el obstáculo del prejuicio, del puritanismo, de esta discriminación, ¿no? No se las platico completa, véanla, porque de verdad tú ves La Edad de la Inocencia y luego ves Buenos Muchachos, o ves Taxi Driver, o ves Gangs of New York, o ves lo que veas de Martin Scorsese. Y dices, es impresionante que este mismo realizador tiene una gama tan amplia de sensibilidad, de creatividad, de imaginación en sus películas. Y ahora eso sucede con Silence, una película que, como te contaba, algunas personas la han comparado con La Misión, es un poco en esa línea que se desarrolla. Un director que ha recibido el Oscar precisamente por The Departed, por Los Infiltrados, que ha recibido 4 Globos de Oro, 3 premios BAFTA, una Palma de Oro en Cannes en el año 76, ¡Hombre! Un premio al mejor director en Cannes en 1986, el León de Plata en Venecia en el 90, el León honorífico también en Venecia en el 95, y que es un hombre, yo creo que es un hombre de fe, es un hombre de fe en lo que hace, que cree en lo que hace, que cree enormemente en sus historias, que se enamora de ellas, porque este proyecto tiene trabajándolo, Fer, probablemente 10 años. Si tú te acuerdas, la primera vez que lo mencioné aquí, sí, fue cuando en el cast, en el reparto, estaba Benicio del Toro para el personaje que hoy interpreta en la pantalla Liam Neeson en Silence, y Gael García Bernal para el personaje del sacerdote joven que va a buscar a este sacerdote que pudo haber cometido apostasía allá en Japón, víctima de la tortura y que ya no pudo más en el siglo XVII. Y estos 2 actores eran los que estaban en la mira para Martin Scorsese. Se le atravesaron otros proyectos, probablemente cuestiones económicas, de logística, etcétera, lo obligaron a tener el proyecto en un lado. Pero ahora que sale, y que además me da mucho gusto que esté involucrada una empresa mexicana como Fábrica de Cine, es un proyecto que es esperado y que yo creo que entre esta de Silence y La Llegada, que se las recomiendo de nuevo, se podrían estar dando los codazos para la entrega del Oscar allá en el mes de febrero, mi querida Fer. Lucero, querida, para despedirnos, qué significativo que Silence se haya proyectado en el Vaticano, ¿eh? Sí. Es muy significativo, habla de una apertura que ha estado manifestando desde su llegada el Papa Francisco y que hoy lo hace contundentemente con una cinta de esta naturaleza. Silence no tiene un contenido muy para el Vaticano, que digamos. No. Y él se aventó el tiro de decir, yo te recibo, aquí la proyectas y aquí la comentamos. ¿Cómo de que no? Fíjate, es interesante lo que dices, porque en efecto el contenido de lo que habla es de hombres que se sienten abandonados por Dios.
de hombres de fe, hombres que están dispuestos a dar la vida por propagar la palabra, la fe cristiana, pero que se sienten abandonados, de ahí el título de Silencio. Así que yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo de que esté ahí la película, habla muy bien del Papa Francisco y habla muy bien de la película. Pues ahí está la información, mi querida Lucero. ¿Qué vas a hacer hoy en la tarde? Hoy tengo que ver una película, qué raro. ¿No? ¡Qué raro! ¿Sí, cuántas películas ves a la semana, Lucero? Pues tenemos ya, mira, alrededor de unas 4 o 5, pero las distribuidoras tienen la gentileza enorme y no saben cómo lo agradecemos en la prensa, de enviarnos links. Y eso nos facilita muchísimo nuestro trabajo. Claro. La ciudad, tú sabes que ya la ciudad ya se puso loca con el disparo de salida para ponerse muy neurótico en las fechas previas a la Navidad. Y nos facilitan mucho el trabajo cuando nos mandan links. Les agradecemos la confianza además, porque implican pues los riesgos del internet, pero están en buenas manos y yo lo sigo agradeciendo enormemente. Por supuesto que están en buenas manos. Eso que ni qué, mi querida Lucero. Gracias, Fer. Te mando un abrazo con mucho cariño